2019. Aunque el 2017 no salió publicada la evaluación y casi nadie tiene esa evaluación porque no fue publicada, no lo encuentran ustedes en el internet, me he tomado la molestia de hurgar y poder encontrar el texto narrativo que viene en esa evaluación. Y que ahora les presento, es una novedad porque no todos tienen ese texto. Imagino que en otros lugares sí les han preparado por ahí con el 2018-2019, pero el 2017 no está publicado. Así que vamos a revisar este primer texto. Bien, maestros, mucha atención, por favor. Lo importante aquí es que veamos cómo aplicamos el método para poder desarrollar los diferentes textos, en este caso narrativos, que se presenten. ¿Por qué he creído conveniente ponerles textos narrativos de diferentes años? Para que tengamos una idea mucho más clara, más cercana de la forma de preguntar del Ministerio de Educación, la forma como se plantean los ítems y sobre todo cómo podríamos nosotros desarrollarlos, o sea, qué estrategia nos serviría para poder resolver esas preguntas. Tenga por seguro que las formas en las preguntas se repiten en cada año y eso nos va a ayudar a saber cómo van a plantearse las preguntas también este año, el día 13. Bien, empecemos entonces. Este es un primer texto que fue aplicado en el 2017, ahí está, que se aplicó en la subprueba de comprensión lectora del 2017. Es un texto bastante extenso. Miren, vamos a revisarlo. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y siguen por acá 13, 14, 15, 17 párrafos. Es decir, es un texto narrativo, pero bastante extenso. ¿Ya? Por favor, le rogamos para que no activen sus audios, maestros, mientras no pregunten, no activen el audio. De lo contrario, se les va a sacar de la sala, simplemente porque no están cumpliendo las normas. Entonces, les decía, este es un texto bastante extenso. Así es como se plantean los textos en la evaluación y así es como se espera van a venir este año. Aunque quizá por ahí de repente, como estamos con un nuevo ministro, un nuevo gobierno, podría de repente cambiar el formato, pero para eso también ya en los cursos que se han desarrollado y que se están desarrollando estos últimos días, se ha trabajado otras opciones como textos discontinuos, y eso ya bien lo saben los que están participando en el curso. Entonces, es importante que revisemos ahora las preguntas. Para los que recién se integran a trabajar conmigo, en este caso deben entender ustedes que el método que utilizo para responder las preguntas del examen es un método específicamente diseñado para resolver preguntas de exámenes de comprensión lectora. ¿Que te sirve para otro contexto? Sí te sirve también, pero específicamente te sirve para resolver los exámenes de comprensión lectora. Para eso lo he diseñado. Y funciona muy bien. Muchos maestros ya lo han utilizado y se han dado cuenta que funciona bien, así el texto sea corto o extenso, igual funciona. ¿En qué consiste este método? Consiste en que vamos a revisar primero las preguntas y no el texto en un primer momento. Tenemos que fijarnos bastante en las preguntas, entender bien la pregunta, entender bien las alternativas y aparte de entender lo que me pide la pregunta, tratar de sacar toda la información que yo pueda de la pregunta y de las alternativas. ¿Qué información me sirve para obtener de estas preguntas? Por ejemplo, encontrar la temática antes de ir al texto, poder identificar qué tipo de texto es antes de ir al texto, y algunos detalles que me pueda decir cuál va a ser el contenido del texto. Entonces, mire, ¿se imaginan poder hacer todo esto antes de leer el texto, ya saber de qué trata? Antes de leer el texto, saber cuál es su contenido, o quizá qué tipo de texto es antes de leerlo, sería pues genial, ¿no? Pues así con este método podríamos llegar a eso. Y eso nos ahorraría mucho tiempo. Definitivamente en el examen lo que menos tenemos es tiempo. Recuerden que tenemos 2 minutos por pregunta para resolver en el área de comprensión lectora. 5 textos, 50 minutos tienes para resolver. Si tú te pasas de esos 2 minutos, ten por seguro que le estás robando tiempo a otra subprueba, a matemática o a tu especialidad. Así que solamente prográmate 50 minutos para textos. No puedes hacerlo más.
Si tú lees desde un inicio el texto, la lectura te va a tomar mínimo 5 minutos. Algunos quizá lo lean en 10 minutos. Date cuenta, solamente en lectura. ¿Cuándo te queda para responder preguntas? Y eso te pasó con un texto. Imagínate, 5 textos. Súmale ahí, 5 minutos por texto para leerlo, en un inicio. Estamos hablando casi de la mitad del tiempo que tienes para resolver toda la subprueba. Entonces te das cuenta que el tiempo tienes que administrarlo de la mejor manera. Entonces, este método funciona a la inversa. Vas primero a las preguntas y no al texto en un inicio. El texto vamos a ir sí, pero al final. ¿Por qué empiezo por las preguntas? Porque las preguntas me van a decir lo que yo necesito encontrar en el texto. Es decir, no voy a leer el texto en su totalidad, no lo voy a leer el texto por completo, no voy a leer el texto sin un propósito definido. La pregunta es la que me va a decir qué debes buscar en el texto. Y al saber qué tipo de pregunta es, si es nivel literal o inferencial, voy a saber cómo proceder en esa revisión que hago del texto. Bien, empecemos entonces. Atentos a las formas como analizamos la pregunta. Tenemos aquí, en esta primera pregunta, dice, mira, luego de recibir el libro, ¿ya? Luego de recibir el libro, y aquí te dice el nombre del libro, ahí está el nombre del libro, y aquí viene la pregunta, mira, luego de recibir el libro, este de aquí, este es un hecho. Este es un hecho. A ver, ¿quién está con el audio encendido? Bien. A ver, tengo que tomarme la molestia de estar viendo quién está con el audio encendido para silenciarlo, etcétera. No hagamos eso porque perdemos tiempo, por favor. A ver, luego de recibir el libro, el nombre del libro está aquí, Las travesuras de la naricita. Ojo, este es un hecho, porque hay aquí una acción que se ha realizado y hay un personaje que lo está realizando. Dice, luego de recibir el libro, alguien ha tenido que recibirlo. Se supone un personaje, una persona. Este es el nombre del libro. Mira, ten en cuenta este hecho. Si yo observo este hecho, podría rápidamente ya darme cuenta que el texto que voy a leer, pues tiene que ser narrativo, porque veo aquí hechos. Muy bien, si tú no sabrías en el examen cuál es el tipo de texto, este indicio te daría una idea de qué tipo de texto es. Porque si ves aquí un hecho, dice, luego de recibir el libro, mira, es un hecho ahí. Podríamos decir que este hecho me hace saber que el texto es narrativo. Ahora, la pregunta que se plantea, dice, ¿en qué momento la niña lee por primera vez? Eso quiere decir que la que recibió el libro es la niña. ¿Qué viene a ser la niña entonces? La niña tiene que ser un personaje. Un personaje. Oiga, en los textos narrativos debes saber, y eso lo hemos dicho en los cursos, debes saber que el texto narrativo siempre presenta personajes principales y secundarios. Y el personaje principal del texto narrativo es aquel que debes tú tener siempre en tu mira, porque toda la historia va a girar en torno a ese personaje, toda la historia va a girar en torno al personaje principal. Y si tú quieres encontrar temática, que también he explicado, siempre es implícito en el texto narrativo, no hay un tema explícito, pues esa temática va a estar siempre relacionada al personaje principal. Se va a relacionar con el personaje principal. Entonces, aparentemente esta niña es un personaje. No sé si es el principal porque solamente dice la niña. Quizás si se repite en todas las preguntas la niña, puedo saber que ella es el personaje principal porque están hablando de ella en todas las preguntas. Eso quiere decir que es el personaje principal. Hasta ahora solo sé que es un personaje, que ella recibió el libro llamado Las travesuras de la naricita. Ahora, me piden a mí que yo identifique en el texto en qué momento este personaje, la niña, lee por primera vez este libro. Si tú encuentras en la pregunta este encabezado que dice ¿en qué? ¿Ya? Mira bien, ¿ah? ¿En qué? Tienes que saber que la pregunta está en un nivel literal. En un nivel literal.
atento a lo que te digo. Profesor, ¿y qué significa que esté en un nivel literal? ¿Para qué me sirve saber eso? Te sirve porque tú, a partir de identificar que la pregunta es literal, tú sabes que la respuesta está, ¿ya? La respuesta está en el texto escrito. Está escrito en el texto. Solamente tienes que ir al texto y ubicarla porque lo vas a encontrar ya escrito. No tienes que hacer nada más, solamente ir al texto y ubicar a dónde está. ¿Ya? Entonces, ya entendí la pregunta. Veo que es un hecho, por lo tanto, creo que el texto narrativo. También identifiqué un personaje de este texto que se llama la niña y me están preguntando sobre ella en qué momento leyó este libro. Y aquí vienen alternativas. Si yo observo las alternativas, son alternativas particulares, es decir, específicas. Por ejemplo, cuando llegó a su casa, cuando se sentó en la hamaca, luego de comer un pan con mantequilla, un par de horas después de llegar a su casa. Mira, llegó a su casa, se sentó en la hamaca, cuando después de comer un pan con mantequilla, un par de horas luego de llegar a su casa. ¿Ya? Ahí está. Entonces, mira, son hechos particulares que te están dando. Te buscan que tú puedas saber identificar información explícita, particular, de detalle. Cualquiera de estas es la respuesta. En este momento voy al texto, rapidísimo. Debo ubicar primero, dónde me habla de el libro, de la entrega del libro a la niña, porque sé que a la niña es el personaje, la que recibe el libro es la niña. Por aquí, reviso rápidamente por aquí, no veo una acción, una escena donde la niña recibe el libro. Sigo por aquí, rapidísimo rastreo, solamente rastreo porque no quiero leer el texto ya que no tengo el tiempo suficiente. ¿Ya? Por aquí sigo buscando hasta que por aquí más o menos debe estar este hecho. Ya terminamos aquí. Entonces, debe estar por aquí el libro. Por aquí. Mira, aquí encontramos un hecho importante. Dice, y fue así como recibí el libro en la mano. Rastreo el texto hasta donde llegue al hecho que busco. Y fue así como recibí el libro en la mano. Hasta ahí ya encontré lo que me están pidiendo. ¿En qué momento ella lo leyó? Hasta aquí sé que ya lo recibió. Pero ¿en qué momento lo leyó? Esa es mi pregunta. Eso es lo que debo encontrar. Y yo sé que la pregunta es literal, por lo tanto la respuesta tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Aquí todavía no me dice en qué momento lo leyó. Por aquí debe estar. Al llegar a casa no empecé a leerlo. Simulaba que no lo tenía únicamente para sentir que, etc. ¿En qué momento lo leyó? A ver, por aquí debe estar por aquí. Postergué aún, dice más aún, yendo a comer un pan con mantequilla, fingiendo no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba y lo abría por unos instantes. Creaba obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mi felicidad siempre había de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. ¿Cuánto me demoré? Dice, viví en el aire. Había orgullo y pudor y no era una reina delicada. Entonces, ¿en qué momento la niña ha leído el libro? ¿Dónde dice exactamente que la niña ha leído el libro? ¿Se dan cuenta que aquí está la respuesta? Mira, aquí está la respuesta. Dice, un par de horas más tarde, lo abrí y leí unas líneas maravillosas y volví a cerrarlo. Según el texto, ya lo estás viendo de forma literal, según el texto, ¿en qué momento la niña leyó por primera vez? Lo leyó un par de horas más tarde, un par de horas después de llegar a casa. Definitivamente la respuesta está literal. Ya lo viste, está en el texto de forma literal. Ahora, cuidado con pensar que todo lo literal va a estar igualito al texto. No siempre, el hecho que sea literal, no siempre la respuesta va a estar exactamente como en el texto. ¿Por qué? Porque aparecen también algunas ideas que se llaman ideas parafraseadas. Siguen siendo literales, pero se ubican en las alternativas con otras palabras. Eso se le llama ideas literales, pero parafraseadas.
Aquí dice, por ejemplo, un par de horas después de llegar a su casa. En el texto dice un par de horas después. Bien, respuesta entonces, letra D. ¿Te diste cuenta cómo aquí tú sabías que la pregunta era literal y sabías que estaba en el texto la respuesta? O sea, ahí no vas a dudar. Siempre sabes que esa respuesta la vas a encontrar y tienes con toda seguridad ir a buscarla ahí. En cambio, si es inferencial, por más que leas el texto 1000 veces, no lo vas a encontrar, porque la inferencial no aparece escrito en el texto. Tienes que tú proponerlo como lector. Pregunta número 2. Relee el siguiente fragmento. Mira, para que tú respondas la pregunta 2, no hace falta que vayas al texto, porque aquí te están dando el fragmento que tú necesitas para responder la pregunta. Entonces, date cuenta, si tú hubieses leído el texto en un inicio, y sabiendo que el texto tiene como 14 párrafos, ¿cuánto te hubieses demorado sin saber que la pregunta 2 la podías haber resuelto sin necesidad de leer el texto? Porque aquí te dan el fragmento que necesitas. Vamos a ver, dice, ¿a qué se refiere la palabra añagaza en el contexto en el que aparece? Te piden que tú encuentres el significado contextual de añagaza. Hay que saber qué es el significado contextual y qué es el significado conceptual. Escúchame bien, por favor. Nosotros, los seres humanos, cuando hacemos lectura, tenemos que saber que hay dos tipos de significados de una palabra. El significado conceptual, que es el que tú encuentras en el diccionario. Pero hay un significado contextual, que es el significado que se le otorga dependiendo de cómo se utiliza la palabra dentro de un contexto. Ese significado se llama connotativo y el otro significado, el conceptual que está en el diccionario, se llama denotativo. En este tipo de preguntas lo que me piden es encontrar el significado contextual. Es decir, si tú buscas, por ejemplo, añagaza en el diccionario, vas a encontrar que la palabra significa señuelo, carnada. Eso significa en el diccionario. El autor lo está utilizando con ese significado o quizá le da otro sentido, otro significado en el texto. Vamos a leerlo, ¿ya? Dice, la secreta añagaza, mira, si tú reemplazas añagaza por su significado conceptual, por el denotativo, diríamos, la secreta carnada, el secreto señuelo, aparte secreta con señuelo no va, no cae. Mira, te das cuenta que no es ese significado el que está usando el autor. Entonces tiene que ser un significado distinto, contextual. Tú puedes reemplazar señuelo, a ver, ¿con qué podrías reemplazar en este contexto? ¿Qué palabra podría asemejarse a señuelo, pero en este contexto? Dice, la secreta añagaza de la hija del dueño de la librería. Mira, este párrafo, aparte de servirme para responder esta pregunta, me sirve para enterarme que aquí otro personaje, mira, apareció otro personaje aquí, la hija del dueño de la librería. Y encima lo está caracterizando, es serena, diabólica, meticulosa. Serena, o sea, calmada, no se impacienta, diabólica, o sea, que es mala, y meticulosa, que es muy calculadora, lo analiza todo, no da un paso en falso. Este es este personaje. ¿Este personaje es la niña? No, porque este es otro personaje. Esta es la hija del dueño de la librería. O sea, hasta ahora encuentro que hay dos personajes, la niña y la hija del dueño de la librería. Y me está hablando que esta niña, esta hija del dueño de la librería, tiene una añagaza secreta. Quiero encontrar qué significa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál crees que sería? ¿El sobrenombre? Si tú sabes que añagaza significa señuelo, carnada, ¿podría ser el sobrenombre? ¿Tú crees que a la hija le llamarían la añagaza, o sea, como carnada? Si están diciendo que ella tiene esas cualidades, entonces tengo que relacionar que esta palabra se refiere a algo similar a señuelo, a carnada. En este caso, el que más se acerca, si se dan cuenta, es el plan. Al plan, a la estrategia. Aquí el autor utiliza la palabra añagaza no como carnada, como señuelo, sino lo utiliza como estrategia, como plan. Entonces, la respuesta, sin lugar a duda,
La palabra ñagaza en este contexto se refiere al plan de la hija del dueño de la librería. Al plan. ¿Y cuál era su plan? Que al día siguiente, cuando la otra niña estaba en su puerta, para que de alguna forma le entregue el libro, esta le iba a decir simplemente que no lo tenía. Bien, seguimos. Entonces, tenemos la pregunta 2 resuelta, esta pregunta de sentido contextual. Vamos con la pregunta 3. Recuerden que este examen se aplicó el 2017. Fíjense cómo plantea las preguntas. Y luego se van a fijar cómo aparecen también en los otros años para relacionar la forma de preguntar. Mira, ¿por qué la madre de la niña gorda permanece espiando en silencio la escena después de descubrir el comportamiento de su hija? La madre, otro personaje. Hasta ahora voy encontrando como personajes la niña, la hija del dueño de la librería y la madre. Pero me dice de la niña gorda. No sé si se refiere a la niña de un inicio o a la hija del dueño de la librería. Dice, permanece espiando en silencio la escena después de descubrir el comportamiento de su hija. Ahora, si me dice el comportamiento de su hija, yo puedo relacionar con la pregunta anterior donde vi que esta niña, que es la hija del dueño de la librería, es bastante meticulosa, es diabólica, etc. Entonces, posiblemente se refiere a ese personaje. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Este inicio de una pregunta, ¿por qué? Tiene dos opciones. Puede ser literal o inferencial. Recuerda bien, si aparece el por qué así separado con tilde, es una pregunta. Y siempre se refiere o a literal o a texto, o a inferencial. No es como qué, dónde, cómo, cuándo. Esos son siempre literales. Pero el por qué podría ser inferencial, ¿ya? Podría ser también literal. Tenemos que verificar eso en el texto. ¿Qué debo hacer en el texto entonces? Tengo que ir al texto y ubicar esta escena, mira, ubicar este hecho. La madre permanece espiando después de descubrir el comportamiento de su hija. Debo ubicar en qué parte del texto está esto. Si tú te fijas, la pregunta 2 y 3 son preguntas de detalle. Si son de detalle, entonces tienen que ser literales. Profesor, usted dijo que era literal o inferencial, pero si me doy cuenta que aquí me pide un detalle, entonces tiene que ser literal. Entonces debe ser literal. Voy al texto con toda seguridad. A ver, vamos a ver alternativas. Dice, porque está recordando dónde está el libro, porque está esperando la explicación de su hija, porque está impresionada con la perversidad de su hija y porque está concentrada en cómo resolver el problema. Yo te pregunto, si la madre se ha dado cuenta y ha quedado impresionada por el comportamiento de su hija, ¿tú crees que podrías tu respuesta ser la A, que está esperando, espiando? Espiando es para descubrir algo. ¿Tú crees que va a estar espiando para recordar dónde está el libro? Es ilógico, pues, que la madre en este caso espíe para recordar dónde está el libro. Para recordarlo no tienes que espiar. Es lógico. Porque está esperando la explicación. Esta puede ser. No digo que la respuesta, puede ser. Porque está impresionada por la perversidad, puede ser también. Porque está concentrada en cómo resolver el problema. ¿Pero cuál problema? Si ha descubierto ya que su hija tiene un comportamiento. Entonces, esta tampoco puede ser. Me quedo solamente con la B y la C. Ahora voy al texto, sabiendo que mi respuesta puede estar entre la B y la C, porque quiere explicaciones de su hija o porque está impresionada por la perversidad. Ojo, dice entonces que la madre está espiando a la hija. Vamos a ver en qué parte puede estar. A ver, por aquí veo, mira, aquí veo algo interesante. Dice, hasta que Madre Buena entendió al fin, pero desde aquí lo voy a leer para entenderlo mejor. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa su negativa, apareció la madre. O sea, la madre no sabía nada. Debía extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las 2. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada con palabras poco aclaratorias. ¿Te das cuenta aquí? Me está narrando que
tanto la niña como la hija de la librería, y ahora sé que la hija de la librería es la niña gorda, al momento que su mamá les pide explicaciones, ninguna de las dos sabe qué decir, porque estaba escondiendo algo. En este caso, la hija estaba escondiendo algo, la negativa de prestar el libro. Ahora dice acá, hasta que la madre entendió, se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó, pero si ese libro no ha salido nunca de la casa y tú ni siquiera quieres leerlo. Y lo peor, mira acá, y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba, debía de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Dice acá, mira, ve, aquí cambia el narrador. Nos espiaba. ¿Quién está hablando? La niña. Nos espiaba la potencia de perversidad de su hija desconocida. La niña exhausta, de pie ante la puerta, al viento de las calles del Recife. Y luego continúa. Entonces, yo ya aquí descubrí por qué la mujer, la que es la madre, por qué la madre es que ha permanecido espiando esta escena después que descubrió el comportamiento de su hija. ¿Para qué lo espió? Claramente la respuesta está aquí, porque estaba impresionada por la perversidad de su hija. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar su hija. Fíjate, está literal en el texto un dato particular del texto. ¿De acuerdo? Interesante entonces, mira, hasta ahora hemos visto 3 preguntas nivel literal. 3 preguntas nivel literal y de detalle. Cuando es pregunta de detalle, tienes que ir al texto sí o sí, pero no vayas a leer todo el texto, sino rastréame y ubícame dónde está el hecho que te piden. Y ahí lees pues, el párrafo o los 2 párrafos que te necesitas, pero ahí lo encuentras. Con toda seguridad sabes que lo vas a encontrar ahí escrito en el texto. En cambio, cuando es inferencial, la forma de proceder es distinta, ¿ya? Entonces, pregunta 4, mira. ¿Qué envidiaba principalmente la protagonista del texto a la niña gorda? La protagonista del texto, ¿quién es? La niña, pues. La protagonista del texto ya sabemos que es la niña, desde un principio lo están mencionando, es la protagonista. En este caso, la niña. ¿Ya? Ahí está, la protagonista es la niña. ¿Y cuál es la labor de la niña gorda, de la hija del dueño de la librería? Ella es la antagonista. Siempre en un texto hay uno que es antagonista. Es decir, la que le hace la vida imposible al personaje principal. Entonces me está diciendo qué envidiaba principalmente la protagonista, la niña, a la niña gorda. Vamos a ver qué dice. A ver, fíjate, lo poco que hemos leído nos hemos dado cuenta que la niña quería un libro. Quería un libro. Quería que la otra niña, que era hija de un dueño de biblioteca, pues le preste un libro adorado, que ella lo quería mucho. Y esta niña no le prestaba. Su mamá se ha dado cuenta, y se ha dado cuenta que su hija es perversa porque la hace sufrir cuando el libro lo tiene en casa. Pero aquí dice, ¿qué envidiaba la protagonista a la niña gorda? Vamos a ver. La casa en que vivía puede ser, ¿no? Puede ser que envidie su casa. La librería de su padre tiene que ver con el libro. El talento que tenía para la crueldad. ¿Tú crees que una niña va a envidiar a otra el talento que tiene para ser cruel? Los caramelos que guardaba en su blusa, tampoco. ¿Por qué lo descarto? Porque estoy dándome cuenta que todo gira en torno al libro, a un libro. Por lo tanto, ¿cuál crees que es prácticamente el deseo que tiene la niña y de alguna forma esto le causa un poco de envidia a la niña gorda? Definitivamente tiene que ser la librería, pero para comprobar vamos a ir al texto, ¿ya? Vamos a ir al texto, a ver. Empezamos. El texto es extenso, fíjate. Por aquí empieza describiendo la niña gorda, baja, pecosa, etc. Tenía un buzo enorme, mientras ahí todo la describe al personaje. También tenía caramelos en su bolsillo. Y aquí, mira, ve, mira lo que viene acá. Este conector pero, míralo bien. En el curso les enseñé que
la lectura de conectores es muy importante cuando vas a comprender, porque los conectores te dicen dónde están las ideas principales. Por ejemplo, si aparece un conector de contraste, como el pero, tienes que saber que la idea anterior era importante, pero la que viene después es más importante porque está contradiciendo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate acá. Dice, pero, o sea, acá viene la idea principal, poseía lo que cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener. ¿Cuál era eso? ¿Cuál era eso? ¿Qué poseía? Un padre dueño de una librería, literal en el texto. ¿Qué entonces envidiaba la niña y cualquier otra niña que le guste leer? ¿Qué hubiese envidiado? Pues tener la dicha de tener un padre que tenga una biblioteca en casa, una librería, porque tendría todos los libros que yo quisiera para poder leerlos. Entonces, la niña es una niña lectora que le gusta mucho los libros y por eso envidia a la niña gorda que tenga un papá, pues, con una librería. Entonces, literalmente, la respuesta es la letra B. Envidiaba la librería de su padre. Mira, 4 preguntas nivel literal. Ojalá que ese día en la prueba que nos vamos a enfrentar, todas vengan así literal, lo cual es poco probable. En ese texto me doy cuenta que las 4 son literales, pero no siempre vienen así, ¿eh? Pueden venir 2 literales, 3 inferenciales, o 2 literales, 2 inferenciales y una crítica. Así puede venir. Es raro que aquí haya 4 preguntas y las 4 sean literales, que está en el texto. Pregunta 5. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Esto sí no es literal. Los propósitos del texto siempre son inferenciales. Esto sí es inferencia, ¿ya? Esto sin lugar a duda tienes que saber que esto es inferencia. O sea, profesor, ¿debo ir al texto a buscarlo? No lo vas a encontrar, porque no está en el texto escrito el propósito. Nunca está escrito en el texto. Tienes que inferirlo. Tienes que inferirlo. Pero yo aquí te doy un truco valiosísimo, que también ya lo saben los maestros que se han preparado conmigo, y dicen aquí, el propósito de un texto, el propósito comunicativo, tiene una fórmula, ¿ya? Tiene una fórmula. Tiene, primero, un verbo infinitivo. ¿Qué es un verbo infinitivo? Es un verbo que no ha sido conjugado, más el tema del texto, más la idea principal del texto. No te olvides, por favor, esa es la fórmula que tú debes manejar. Con esa fórmula tú vas a saber cuál es la respuesta correcta a preguntas de propósito. Y esto es importante porque en todas las evaluaciones, en cada texto, aparece una pregunta de propósito. O sea, tiene 5 textos en el examen. 5 preguntas de propósito ya que se van a plantear, sí o sí, te lo aseguro. Si tú sabes resolver este tipo de preguntas, tienes 5 preguntas aseguradas ya listas. Ahí nomás te cuenta cuántos puntos vas a tener. Mira, en 5 preguntas. Me parece que son 2 puntos por pregunta que te dan. Mira, tendrías ya ahí prácticamente 10 puntos ya. Casi la mitad de lo que necesitas para pasar su prueba. Solamente con aprenderte a resolver preguntas de propósito. Porque te aseguro que viene sí o sí una pregunta de propósito por cada texto. Y lo vas a comprobar ahora. Entonces, mira, eso tiene su truco, ¿eh? Esta es la fórmula. Siempre empieza con este infinitivo. Fíjate acá, yo no le he creado la prueba. Aquí está, mira, mostrar, narrar, describir, juzgar. ¿Ves el infinitivo? Siempre empieza con eso. Yo no lo he inventado, te vuelvo a repetir. Ahora, esto no te enseñan otros. Otros te dicen el propósito y te piden, ¿de qué? A ver, vamos a ver de qué se habló en el texto, te dicen así. ¿Qué busca el autor en el texto? Pero te necesitan darte trucos para llegar a la respuesta rápido. Yo te digo esto, mira, tú debes saber que aquí empieza con infinitivo. Y algo más, la estrategia que más funciona, al costadito del, escúchame bien, ¿eh? No activen sus sabios, por favor, maestros. Al costadito del infinitivo, tienes que ubicar el tipo de texto al que pertenece. ¿De acuerdo? Ubica el tipo de texto. El mostrar puede ser del expositivo, ¿ya? El narrar es del narrativo
El describir es del descriptivo y el juzgar es del argumentativo. Profesor, ¿cómo voy a saber esto? Para eso a mis profesores que se han preparado conmigo, a todos les he dado ya un link donde hay una lista de textos con sus infinitivos, porque todos los textos no tienen los mismos infinitivos, ¿ah? No vas a pensar que el juzgar es el narrativo, nunca. El narrativo tiene sus propios infinitivos, narrar, relatar, contar, enseñar, entretenerme. Igual el argumentativo, juzgar, convencer, persuadir, reclamar, defender, enjuiciar, también tiene sus propios infinitivos. Eso aprende de memoria para que funcione estos, ¿ya? Para que funcione esta estrategia que te estoy dando, debes saberte de memoria los infinitivos y de qué tipo de textos son. Para que cuando tú llegues acá, digas, mostrar expositivo, narrar narrativo, describir descriptivo, juzgar argumentativo. Si tú te das cuenta, ¿cuál marcarías? Mira, ni siquiera mira el resto, ¿cuál marcarías con toda seguridad? Si ya sabes que este es narrativo, ¿cuál marcarías? Si tú ya sabes que el texto es narrativo, ¿cuál marcas? No me digas, profesor, voy a marcar la A porque no sé a ver qué dice. Oiga, ya no pierdas tiempo. Anda y marca de frente la B. Esto marca. ¿Por qué, profe? ¿Por qué tan seguro que es la B? Porque la B tiene el infinitivo que le corresponde al texto narrativo. Te repito, esto no lo he inventado yo. Así lo planteó el ministerio aquí. Yo simplemente estoy aplicando la estrategia que tengo y funciona muy bien, mira, ve. Te sirve para identificar qué tipo de texto es aquí y tú descartas el resto porque no son el texto que estás leyendo. Dime si esto no es una maravilla para que tú rápido encuentres la alternativa. Mientras otros te dicen, a ver, vamos a ver de qué trató el texto, a ver, ¿quién nos quiere comunicar? Tú ya ubicaste el infinitivo, ubicaste qué tipo de texto es y marcaste tu respuesta sin dudar. Entoje respuesta de frente porque tienes toda la seguridad que esa es la respuesta. Y avanzas a otra pregunta, mientras otros recién están leyendo el texto, preguntándose qué me quiere dar a entender, cuál es su propósito, tú ya sacaste ventaja. Ya estás con esta fórmula, sacas ventaja cualquiera. Bien, sigamos. Mira, hemos destrozado el primer texto. 5 preguntas, 4 literales, una inferencial y una de propósito que ya sabes con esta fórmula no vas a fallar. Ahora, profesor, ¿qué pasa? Mira, te quiero dar otro caso, ¿ya? ¿Qué pasaría, profesor, si los 4 infinitivos de aquí son de narrativo? O sea, la A tiene, por ejemplo, la A diría entretener, la B narrar, la C diría enseñar y la D te diría, por ejemplo, contar. Uy, ahí sí estás en un problema. Los 4 son narrativos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Te mueres y dices, no sé cuál es, profe, porque los 4 son narrativos? No, pues para eso luego es el tema. Tienes que verificar el tema después. ¿Tú te has dado cuenta que el texto narrativo en este momento, de qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de la niña gorda, que era una niña egoísta, mala, no le quería prestar el libro, y de la otra niña que le gustaba leer y que estaba atrás de la otra para que le preste el libro, que al final lo consiguió y lo leyó después de 2 horas que llegó a su casa. Entonces, ¿de qué habla? Se encarga de mostrar, por ejemplo, diría así acá, contar las características de las niñas. No, pues no nos cuentan las características. Aquí, por ejemplo, se encarga de mostrarnos los eventos ocurridos en la vida de estas 2 niñas. A ver, el audio, ya. Listo, el audio lo apagué. Bien, entonces, maestros, por favor, no se vayan a confundir el día del examen si es que aparecen aquí todos los infinitivos del narrativo o del expositivo, si estamos con un texto positivo, no se hagan problema. Si ya todos son infinitivos del mismo texto, ven el tema. Ahí no falla, pues, porque el tema la respuesta correcta tiene que tener el tema. Las demás respuestas pueden tener el infinitivo del texto, pero no van a tener el tema, pues. Si no, habría más de una respuesta correcta y eso es imposible. Entonces, tu respuesta, sin lugar a duda, la letra B. Sigamos, texto 2. Este texto número 2 fue aplicado en 2018, pero no en el examen de nombramiento, sino se aplicó en el examen en la subprueba de la evaluación que se hizo para el ascenso de escala el 2018, que lo dieron los que
querían ascender de escala y también aquellos que postulaban a cargos directivos, me parece que fue cargos de UGE, dieron este examen. Y ahí también vino un texto narrativo. Mira, o sea, también es texto del Ministerio de Educación. Al igual que el otro, es un texto extenso. Mira, todos los textos del Ministerio de Educación son así, extensos. Si tú los miras desde un inicio, uy, te da miedo, pues ahora, ¿cómo entiendo todo este texto? Es enorme. Voy a leerlo y lees una, 2 veces, 3 veces. Nada, no te sirve eso. Aquí no te sirve porque estás con el tiempo encima. Y en tu casa lo puedes leer pues 50 veces si quieres, ¿no? Hasta que entiendas bien el texto, porque no tienes la necesidad de responder preguntas ahí. Aquí sí. Y sabes que el tiempo está cronometrado. 2 minutos por cada pregunta, no tienes más. Bien, estos trucos te van a servir mucho. Estrategias. Mira, en el texto, esto me indica que es literal la respuesta. Cuando tú veas en el texto, según el autor del texto, se dice en el texto, esos inicios de pregunta fijos son literales. Y más aún si en la pregunta dice quién, o dice qué, o dice dónde, cómo, cuál. Esas definitivamente son preguntas literales, particulares, de detalle, y lo vas a encontrar en el texto. Entonces ya entendí que esta pregunta está en nivel literal y que la respuesta es particular y está en el texto. Ahora, debo verificar el hecho para yo ir a buscar el texto y ubicarlo, dice acá. ¿Quién dio la orden de que nadie tocara la moneda del doctor Montenegro? Aquí apareció un personaje, mira, el doctor Montenegro. Si lo mencionan aquí, debe ser un personaje del texto. Podría ser el personaje principal. Podría ser, porque lo mencionan aquí. Ojo, mira. Quiero que te des cuenta la pregunta 6 con la pregunta 1 del texto anterior. ¿Tienen similitud o no? Dime en el chat, por favor, si es que la pregunta 6 de este texto número 2 es casi parecida a la pregunta 1 del texto anterior. Se parecen. Mira, aquí está, mira. Empieza con pregunta literal y te pide un caso particular. Te vas al texto 1 y la pregunta, ¿cuál fue? Mira, quiero que te fijes para ver cómo pregunta el Ministerio de Educación. Primera pregunta, mira. Te pide un caso particular. Mira, y literal también. Fíjate, ¿te das cuenta o no? Así te pregunta el Ministerio. Bien, estamos entonces en este segundo texto. Yo sé que la respuesta está en el texto literal y es un caso particular. Veo mis alternativas y me doy cuenta que son nombres de personajes. Encarnación López, el sargento Cabrera, don Herón de los Ríos. 3 personajes. Entonces aquí me dice, ¿quién dio la orden que nadie tocara la moneda del doctor Montenegro? Son los personajes. Uno de estos de aquí, uno de estos 3 personajes, dio la orden que no toquen la moneda del doctor. Vamos a ver en qué parte del texto lo encuentro. Vamos a ver en qué parte del texto lo encuentro. Ustedes tienen el texto en la mano, es mucho más fácil. A mí me causa un poco de dificultad tener que estar subiendo y bajando, pero ustedes lo tienen en la mano. Es mucho más sencillo y igual en la prueba lo van a tener ahí. ¿Ya? Vamos a ver, por aquí, a ver. Por aquí. Dice, a ver, en la primera parte me habla del doctor Montenegro. Aquí ubico al personaje. Ahí está, el doctor Montenegro específicamente. Dice, quien ofenda al doctor Montenegro con una palabra maliciosa, con una sonrisa jorobada o un gesto amarillento, será abofeteado públicamente. Esto me sirve para saber cómo es este señor, este personaje. Según lo que veo aquí, este personaje tiene un carácter muy impulsivo, es malo porque al que lo mira mal, de frente se va y lo abofetea en público, mira. O sea, este hombre tiene un carácter terrible. Y aquí empieza a describirme y aquí, mira, me cuenta detalles de a quién abofeteó. Mira, aquí, al sargento Cabrera lo abofeteó. Y en las alternativas yo vi que decía sargento Cabrera. A él lo abofeteó, no es el que dio la orden entonces. Sigo por aquí, nada, no hay nada de moneda por aquí. No hay nada de moneda. No hay ninguna moneda por aquí. Por aquí, a ver, busco el hecho donde aparece la moneda, ¿ya? Sigo por acá, mira, aquí aparece, mira. Mientras ascendía por unos escalones para cruzar el centro de la plaza, una moneda cayó de su bolsillo, rodó y se detuvo en la primera grada.
Mira ya, escúchame bien. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? Dice, mientras ascendía por un escalón, ¿de quién está hablando? Aquí dice, mira, cierto atardecer por la esquina de la plaza de Yanahuanca se mostró el doctor. Entonces, ¿a quién se refiere cuando dice que ascendía por los escalones y se le cayó la moneda? Al doctor, lógicamente, pues. Y en la pregunta también decía, ¿quién dio la orden de no tocar la moneda del doctor? Eso quiere decir que acá me está explicando que la moneda se le ha caído al doctor cuando estuvo subiendo los escalones. Dice, en ese momento, don Herón de los Ríos, apareció otro personaje, ya identifiqué también al sargento Cabrera, quien fue abofeteado, el alcalde, este Herón de los Ríos es el alcalde, que hacía rato esperaba lanzar un sombrerazo de saludo, gritó, don Paco, o sea, don Francisco Montenegro, porque así se llamaba el hombre, ¿no? El doctor. Se le ha caído un sol, gritó para hacerle saber que un sol se le ha caído. Sin embargo, no hubo respuesta. Nadie, no le escuchó el señor Montenegro. Entonces, don Herón de los Ríos y los comerciantes y los muchachos de la zona se aproximaron. Con gestos inusualmente severos, el alcalde, ¿quién es el alcalde? Don Herón de los Ríos, levantó el índice. ¿Y qué dijo? Que nadie la toque. Apareció mi respuesta que buscaba, literal en el texto. ¿Quién dijo que nadie toque la moneda? Lo estás viendo con tus propios ojos. El que dijo que nadie toque la moneda, según el texto de forma literal, es el alcalde. Ahí está. El alcalde, ¿y quién es el alcalde? Don Herón de los Ríos. Ahí está. Excelente, entonces. Como yo sabía que era literal, porque aquí me di cuenta, fui al texto con toda seguridad a buscarlo porque sabía que lo voy a encontrar ahí, sin lugar a duda. Ahora, pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos ocurrió primero en la historia? Fíjate acá, ¿cuál? La palabra cuál me indica también que son hechos que están en el texto literales. Lo que me están pidiendo simplemente es que yo sea capaz de ubicarlos según cómo aparecen en el texto, nada más. Pero son literales porque cada uno de estos 3 hechos está en el texto, porque dice cuál. Solamente debo ubicarlos en orden como aparece. Primero dice, mira, un grupo de estudiantes admiró la moneda en la plaza sin tocarla. Un niño de 8 años arañó con un palo la moneda que se encontraba en la plaza. Los regidores avisaron de casa en casa que en la plaza había una moneda intocable. Vamos a ver cuál de estos hechos ocurrió primero. ¿Cuál ocurrió primero? Vamos a ver. Nos vamos aquí al texto, definitivamente, al texto. Profesor, ¿voy desde el inicio? No, pues, si tú sabes que la moneda se cayó por este párrafo de aquí, y tú sabes que aquí el alcalde ha dicho que nadie la toque, tienes que estar, los hechos que te piden tienen que estar más abajo, porque antes todavía no se caía la moneda. Y esos 3 hechos que me piden están en función a la moneda perdida ya. ¿De acuerdo? Ve, a ver, dice acá, mira, a ver. Es el sol del doctor, susurraban los pobladores, prevenidos por el director de la escuela. No vaya a ser que una imprudencia conduzca a vuestros padres a la cárcel, decía el director del colegio. O sea, todas las autoridades del pueblo estaban preocupados por el sol que se le había caído al doctor Montenegro. ¿Por qué creen? Al inicio decía que este hombre, si alguien lo ofendía, lo cacheteaba, lo abofeteaba en público. O sea, era terrible. ¿Qué crees que pasaría si alguien de estos pobladores se atreve a tomar su sol y él se entera después que, sabiendo que es del doctor, lo han tomado y no se lo han dado? Definitivamente iba a tomar represalias. Por eso que toda la gente estaba como en zozobra de que ese sol no se pierda. Entonces, mira, dice acá, ese es el sol del doctor, sus ramos pobladores. Los escolares la admiraron al mediodía. Ya, mira, los escolares la admiraron al mediodía. 2 horas antes, un mocoso de 8 años se había atrevido a arañar la moneda. Mira acá, con un palito, otro hecho. ¿Ya?
Tras la agitación de las primeras semanas, la provincia se acostumbró a vivir con la moneda. Sigo buscando por acá. Los comerciantes de la plaza, por acá, tomaron las precauciones. La moneda va a ser una atracción de la provincia. El único que nunca tuvo noticia fue el doctor Montenegro. Sigo por aquí. Sigo buscando por aquí. El otro, voy a buscar el otro hecho. Sigo por aquí buscando el otro hecho. Aquí. Por aquí me está diciendo que con el pasar del tiempo, la provincia tenía que avisar a todos los extraños que llegaban que había una moneda extraviada, pero que nadie podía tocarla. Ahí está. Que era una moneda intocable. Decían, cuidado con la moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, me doy cuenta que los únicos hechos se van a basar aquí. Aquí están todos los hechos. ¿Cuál es primero? A ver. Me decían en las alternativas, me decían primero que un grupo de muchachos se acercó a admirar la moneda. Otro hecho me decía que un mocoso arañó con un palito la moneda. Y otro hecho me decía que los regidores, me parece, que salieron a comunicar al pueblo que la moneda estaba perdida. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿ya? ¿Cuál es el primer hecho? Entre estos dos que están en las alternativas, ¿cuál es primero? Profesor, yo creo que primero es esto, porque está antes, y eso sería después. ¿Qué dices tú? A ver, en el chat, ¿qué dicen en el chat? ¿Por qué sería primero la 1 y la 2 sería, por qué sería este hecho el número 2? ¿O por qué el 2 sería primero y por qué el 1 sería el 2? Ah, excelente, porque dice 2 horas antes. Dice 2 horas antes. El decir 2 horas antes es un hecho anterior, entonces, profesor. Y la otra, el otro hecho, no hemos encontrado el otro hecho, de repente el otro hecho está antes. ¿Cómo se te ocurre que va a estar antes? ¿Ya? ¿Cómo se te ocurre que va a estar antes si aquí hemos visto que recién se le cayó la moneda? Y en ninguna parte de aquí donde se le cae la moneda dice que los regidores fueron a avisar a todo el pueblo. Se supone que está por aquí. Y si yo leo el texto lo voy a encontrar, pero no me interesa ahí encontrarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que no está antes de estos dos. Estos son los que yo debo mirar. Porque el otro definitivamente está en el texto, pero estará más acá, más abajo. No puede estar antes, porque ya revisé antes, mira. Aquí es donde se le cae la moneda, aquí es donde don Hernando de los Ríos dice que nadie lo toque, nada más. No hay ningún momento que diga que los regidores comunicaron. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿cuál es el número 1? Definitivamente, el número 1 tiene que ser la letra, vamos a ver aquí, aquí está. Aquí está la letra, ¿verdad? Esto sería. Lo estamos viendo en el texto. Lo estamos viendo en el texto. Bien, seguimos. Entonces, mira, literal en el texto. Simplemente tú vas y verificas cuál es primero, nada más. Número 8, en el texto. En el texto. En el texto. Mira, si te dicen el texto, maestros, si te dicen el texto, ¿qué te he dicho? Si te dicen el texto, ¿qué pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta es? Muy bien, maestra Aida. Es literal. O sea, la respuesta vas a encontrar en el texto. Mira, parece facilito, ¿no? Con esta forma parece rápido. Vamos y rápido lo encontramos, porque nos guiamos de las preguntas. ¿Por qué se dice que Consagración Mejorada, otro personaje, conoció la suerte? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Aquí me piden que encuentre la causa de este hecho, la causa. Aquí no me piden un dato particular, me piden la causa. Siempre en algunos párrafos hay causa-consecuencia. Aquí me piden que le encuentren la causa porque la consecuencia es esta. La consecuencia es que Consagración Mejorada tuvo suerte, pero ¿por qué se dice que tuvo suerte? ¿Cuál fue la razón para que digamos que tiene suerte? Porque impidió que un forastero tomara la moneda, porque demostró una gran valentía sin proponérselo, porque lo contrataron para por hacer trabajo de descarga. Vamos a verificar dónde aparece este personaje en el texto, ¿ya? Vamos a rastrear.
Hasta aquí hemos visto que en ningún momento se habló de encarnación, hasta aquí. Hablamos del alcalde, hemos hablado de los mocosos, los estudiantes, hemos hablado del sargento Cabrera, hemos visto que está el doctor Montenegro, nada más está ahí. Debe estar entonces más abajo del texto, debe estar encarnación mejorada, ¿verdad? Encarnación mejorada era el nombre. Por aquí hay algo interesante, dice los comerciantes de la plaza, el responsable de la primera línea, vigilaban la moneda, nada más por aquí. Sigo buscando, no encuentro todavía el personaje de Encarnación. Aquí hay algo. Ah, pero es Encarnación López, no es Encarnación Mejorada. Es Encarnación López, es otro personaje, no es Encarnación Mejorada. Pero ¿qué dice acá? Mira, 97 días después del crepúsculo en que rodó la moneda del doctor, de una cantina salió Encarnación López, o sea, otro personaje, mal aconsejado por el aguardiente. O sea, cuando dice mal aconsejado por el aguardiente, quiere decir que estaba borracho, estaba ebrio, estaba en estado etílico, ¿no? Decidió apurarse del mitológico sol. O sea, este hombre salió mareado, borracho, y fue con toda la intención de tomar ese sol, porque todos sabían que estaba tirada esa moneda en las gradas. Todos sabían, el pueblo. Nadie se atrevía a tomarla. Pero como él estaba ebrio, pues tomó valor y dijo, decidido fue a tomar el sol. En plena noche, susurrando obscenidades, Encarnación López, ahí se sombrilla que es el López, iluminó el sol con su linterna. Muy bien, recogió la moneda, la metió en el bolsillo y desapareció. O sea, tomó la moneda. Pasada la resaca por los labios de su mujer, Encarnación López, supone, conoció al día siguiente el bárbaro tamaño de su coraje. O sea, la mujer estaba, pero molestísima. ¿Por qué? Porque había tomado la moneda del doctor Montenegro y todos sabían que era un delito eso. Y más que delito, pues, era un error porque el doctor Montenegro tenía un carácter muy difícil. Pero acá no me dice nada de lo que busco. Yo estoy buscando a Encarnación Mejorada. Bien, ¿dónde encuentro entonces el personaje de Encarnación Mejorada? Debo rastrearlo, por aquí tiene que estar, no se puede esconder. Sigo buscando por aquí, aquí encontré, aquí apareció el personaje. Ya lo ubiqué. Vamos a ver qué dice. Por supuesto, nadie la tocó. No bien llegaban forasteros, la chiquillería advertía, cuidado con la moneda del doctor. Los de afuera sonreían, o sea, la gente que no era del pueblo, bueno, imagínate cuando le decían, no vayan a coger la moneda del doctor, la gente se ríe, pues, ¿no? O sea, gracia que nadie tome una moneda. Dice, pero el rostro de los comerciantes los enfriaba, o sea, al ver que el rostro de los comerciantes se ponía tenso, cuando ellos se reían, ellos de alguna manera se asustaban también. A pesar de esto, un engreído agente comercial, mira, un engreído agente comercial de Huancayo preguntó burlón, ¿cómo sigue la salud de la moneda? O sea, porque se burlaba, pues ya que el pueblo, imagínate que tanto importancia le den a una moneda. Contestó, si usted no vive aquí, no abra la boca, señor. Yo vivo en cualquier parte, dijo el forastero, ¿no? Ahí está. Bellaco quiere decir ladrón, ¿ya? Yaco, ladrón, etc. Avanzando. Consagración. ¿Qué consagración? ¿A qué consagración se refiere? A consagración ya. Porque de él está hablando. Consagración. Dice, consagración le trancó la calle con sus 2 metros. O sea, como este hombre forastero dijo, ¿cómo sigue la moneda? Y consagración le dijo, oiga, si usted no vive acá, no se burle por si acaso. Y el hombre dijo, bueno, yo vivo en cualquier parte, así que voy a tomar la moneda. Y consagración mejorada le trancó la calle con sus 2 metros. Atrévase a tocarla, le dijo. El huancaíno se congeló y salió corriendo. Se asustó. Hasta ahí todavía no me dice por qué razón dicen que tuvo suerte. Sigo aquí buscando. Dice, consagración en el fondo era un cordero, o sea, era un miedoso, sino que como era grande, le tuvo miedo. En la esquina lo felicitó el alcalde. Mira, todos se dieron cuenta que él prácticamente salvó al pueblo porque evitó que un forastero se lleve la moneda. Entonces el alcalde lo felicitó. Así hay que ser, dijo, derecho. Esa misma noche se supo que Consagración
cuya única hazaña era beber sin parar una botella de aguardiente, había salvado al pueblo. Pero todavía no me dice qué busco. Ahora viene acá, mira. Dice, en esa esquina conoció la suerte. ¿Quién? En consagración mejorada. Ahora, ¿por qué? Aquí mira el conector, ¿por qué? Ahí te va a dar la razón, la causa. Mira, ¿quién conoció la suerte? Aquí, consagración mejorada. ¿Por qué se dice que conoció la suerte? ¿Cuál es la razón? Porque los comerciantes de la provincia, orgullosos de que un yanahuanquino le hubiera parado el macho a un badulaque huancaíno, lo contrataron para descargar por 100 soles mensuales la mercadería. ¿Por qué razón entonces en el texto se está diciendo que consagración mejorada conoció la suerte? ¿Por qué? Porque gracias a su hazaña los comerciantes lo contrataron para pagarle 100 soles y que descargue mercadería. Tu respuesta tiene que estar aquí en la letra, a ver, aquí, la letra C. Ahí está. Porque lo contrataron para hacer trabajos de descarga. Definitivamente la respuesta está en la letra C. Muy bien, excelente. Seguimos. Seguimos. En el texto, ¿cuál es el principal rasgo de la personalidad del doctor Montenegro? Esto no hace falta ir al texto ya, pues. Ya, esta es una pregunta, por ejemplo, que lo sabes desde ahora. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Tú has visto que cuando han hablado del doctor Montenegro en el texto, lo ha descrito como que alguien que, cuidado con ofenderlo, porque si lo ofendes, te golpea, te abofetea, te humilla en el pueblo. Entonces imagínate, ¿cuál va a ser tu respuesta? Olvidadizo, precavido, prepotente, pues ya no hace falta ir al texto para hacer esto. Avanzas, rápido, 10. ¿Por qué? Este por qué puede ser inferencia. Es más, es inferencia porque aquí no me dice ningún dato más, mira. ¿Por qué se dice que al final del texto la provincia suspiró? Esta es inferencia sí o sí, porque te están pidiendo una interpretación de esto. Es decir, te están pidiendo que interpretes este hecho. Me dice que al final la provincia suspiró. Vamos a ver ya al final. ¿Qué dice? A ver. Aquí, mira, dice. Cierto atardecer, casi a la misma hora en que un año antes la extraviara, se refiere al doctor Montenegro, los ojos del doctor Montenegro sorprendieron una moneda. Se detuvo delante del escalón, recogió el sol y se alejó. O sea, el doctor Montenegro, mira, de casualidad, después de que ha pasado ya bastante tiempo, casi un año, en que la había extraviado, por casualidad otra vez llega por ese lugar y ve la moneda del doctor Montenegro. La recogió y contento de su buena suerte, digo, su buena suerte, él nunca se imaginó que sabía que es de él, nunca supo que es de él. Esa noche reveló en el club, se fue al club y dijo, señores, me he encontrado un sol en la plaza. Y dice acá, mira, termina, la provincia suspiró. Si tú te das cuenta, aquí te dice algo para que tú interpretes esto. ¿Por qué la provincia suspiró? Porque el doctor Montenegro al fin encontró su moneda. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa el hecho que ya lo encuentre? ¿Por qué la provincia suspira? Porque si nos damos cuenta, desde que él perdió la moneda, el alcalde y todo el pueblo estaba tenso, porque si se perdía la moneda y el doctor se enteraba que su moneda que se cayó se ha perdido, aunque él no sabía que se le había caído, pero por ahí ellos tenían miedo que en un momento se entere o eche de menos su moneda y que sepa que se ha perdido o alguien lo ha tomado, el pueblo iba a sufrir consecuencias. Por eso al momento que él volvió a encontrar su moneda, pues prácticamente recién el pueblo dice, al fin descansamos ya de esta tensión de estar cuidando la moneda, que ningún forastero se la lleve. Entonces, definitivamente, tu respuesta tiene que estar aquí. A ver, vamos a ver. En la A dice, porque los yanahuanquinos sentían satisfacción de haber sido capaces de salvaguardar la moneda del doctor Montenegro durante tanto tiempo. Porque los yanahuanquinos sentían alivio que el doctor Montenegro ya no fuera a tomar represalias contra uno de ellos, y porque los yanahuanquinos sentían pena de haber perdido la moneda. Este de acá no puede ser, pues la C ya no puede ser. Entre la A y la B está. ¿Cuál marcarías? A ver, entre la A y la B. Definitivamente, entre la A y la B, marcas la letra B. Suspiraron porque ya se sintieron aliviados. Al fin ya se encontró esa moneda y no tenemos que estar bajo la zozobra de que alguien la robe y sufrir las consecuencias
del carácter del doctor Montenegro. Maestros, texto número 2, destrozado también. ¿Cuántas preguntas literales hubieron? A ver, la 6 ha sido literal, la 7 también, la 8 también literal ha sido, la 9 también, y la 10 ha sido inferencial en este caso. Mira, interesante, ¿eh? Date cuenta cómo plantea las preguntas. En narrativo hasta ahora más han venido literal. Interesante. Tómalo en cuenta para tus próximos exámenes. ¿Ya? Bien, bien, sigamos. Vamos con el texto ahora, texto narrativo de nombramiento del 2018 que se aplicó. Este texto sí es, creo, ya más conocido por todos. Ya algunos, me imagino que los que participaron en ese proceso de nombramiento lo recuerdan. Texto de la mujer que teje, ¿no? Ahí está. La mujer que despertaba todos los días, etc. Este es el texto del 2018. Ahí está. Vamos a trabajarlo. A ver qué nos muestra. Vamos a hacerlo rápido ese texto ya, porque ya es un texto más conocido para ustedes. Y sobre todo vamos a agilizar porque nos quedan prácticamente, 45 minutos nada más. Nos quedan todavía 2 textos para resolver. Vamos a ver. Mira, en el texto, date cuenta cómo empiezan las preguntas, por favor, fíjate en eso, maestro, cómo empiezan las preguntas siempre, en el texto, en todo, mira, y en los años, 2017 decía en el texto, el 2018 de ascenso, en el texto. Ahora, 2018, pero el nombramiento también empieza con en el texto. Entonces, así pregunta, cuando viene esto de aquí, ya sabes ya, ¿qué respuesta es? ¿Qué pregunta es esta? Literal. La vas a encontrar en el texto tu respuesta. ¿Y qué te piden? ¿Cuál? El cual, es algo de detalle, profe, está en el texto escrito. Está escrito en el texto. ¿Cuál de los siguientes rasgos caracteriza al esposo de la tejedora? Muy bien. Tú tienes que entender que la palabra rasgo sirve para caracterizar, para describir a las personas o a los objetos o a los animales o a los lugares. Los rasgos sirven para describir. Un rasgo tiene 2 formas para aparecer, ¿ya? Te doy algo de teoría. Un rasgo puede ser característica o puede ser, vamos a ponerlo así porque los dos empiezan con C, o puede ser cualidad. Cualidad o característica, ¿ya? Ahí está. ¿Para qué sirve la característica? Para hacer descripciones físicas. Todo lo físico lo utilizo con características. Por ejemplo, blanco, alto, grande, pequeño, son características. Cualidad es todo lo psicológico, ¿ya? Todo lo psicológico. O sea, la personalidad. No te olvides, las cualidades son psicológicas, o sea, tienen que ver con la personalidad. Por ejemplo, amigable, bueno, malo, son cualidades, ¿ya? Cualidades, no te olvides. Aquí, ¿qué te pide? ¿Qué tipo de rasgo te pide? Mira, alegre, paciente, codicioso, cualidades. Esto me pide entonces no de su físico, sino de su personalidad. Debo buscar la personalidad ¿de quién? Del esposo de la tejedora, o sea, hablamos de un personaje, no la tejedora, sino del esposo, porque aquí el título se llama La tejedora, o sea, es la protagonista entonces. Aquí me piden encontrar al esposo de la protagonista. Muy bien, debo entonces ir al texto e identificar en qué parte me hablan de este personaje para ver qué características tiene, en este caso, qué cualidades, ¿no? ¿Qué cualidades? A ver, por aquí me habla de la mujer. No veo ningún momento que hable de la palabra esposo por aquí. Rastreo, nada. Sigo bajando por aquí, miro por aquí, no hay nada de esposo. ¿Se lo pueden ver tampoco? Por aquí. ¿Dónde aparece un hombre o un esposo? Algo de por aquí debe aparecer. Aquí, mira, aquí aparece un hombre. Vamos a entender todo esto. Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo que se sintió sola y pensó que sería bueno tener un esposo. Ahí apareció. O sea, no lo tiene todavía. Ahorita va a aparecer el esposo entonces aquí. Comenzó a entremezclar el tapiz de lanas y colores que le darían la compañía. O sea, ¿qué infieres de aquí? Que la mujer va a tejer al esposo, ¿no? Lo va a tejer, porque es la tejedora. Ella entonces va a tejer a su esposo. O sea que su tejido, el tejido que ella tiene, el telar que tiene para tejer es mágico, pues, ¿no? Porque mira, si que teja a su esposo, imagínate. Bien, entonces aquí ella empieza a tejer al esposo.
Poco a poco su deseo fue apareciendo. O sea, fue apareciendo el esposo. Primero el sombrero con plumas, el rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Cuando estaba a punto de tramar el último hilo de la punta del zapato, el joven apareció. Acá aparece, mire el joven. O sea, llega el esposo ya a la puerta, porque ya terminó de tejerlo, ¿no? Pero yo quiero saber cómo es él, quiero saber cómo es él físicamente. No, quiero saber cómo es su personalidad, su cualidad. Hasta aquí no me dice nada de él todavía. Ya sé que apareció muy bien, ahora quiero saber cómo es. Se quitó el sombrero, entró en su vida. No, eso no me dice nada de, de sus cualidades. Dice acá, y eran felices primero, no me dice nada todavía de él. Y fue feliz por algún tiempo. Si el hombre había pensado tener hijos, pronto lo olvidó. Acá empiezo ya. Una vez que descubrió el poder del telar, se supone ¿quién? ¿El hombre o la mujer? El hombre, pues, porque la mujer sabía de su telar. Él descubrió el poder del telar. Solo pensó en todas las cosas que podía tener. Fíjate, él primero quería tener hijos, pero cuando se enteró que el telar de la mujer tenía poderes, ¿qué hizo? Solo pensó en todo lo que podía conseguir. O sea, ¿qué era este hombre? ¿Realmente era un hombre bueno que la quería la mujer? No, pues me das cuenta que ni se enteró que tenía poderes, pensó en lo que podía conseguir de la mujer. O sea, ¿es un hombre alegre, paciente o codicioso? Sin lugar a duda, tienes que marcar que este hombre es codicioso. Este hombre es codicioso, sí o sí. Es codicioso, avariento, es avaro, ¿no? Quiere para él todo. Bien. Entonces seguimos. Número 12 ahora. Número 12. La número 12 te está planteando ordenamiento de hechos, es decir, ubicar los hechos que son, que aparecen primeros en el texto, o también, como en este caso, mira, te dan 3 hechos en cada alternativa y te piden que encuentres cuál es la alternativa que tiene la secuencia correcta, ¿ya? Que tiene la secuencia correcta. Aquí hay un truco, ¿ya? Aquí hay un truco. Mi truco es el siguiente. Yo ubico primero ojo, esto solamente se aplica cuando ves que hay 3 hechos en una alternativa. Pero si hubiera un solo hecho en cada alternativa, como en el caso que vimos del doctor Montenegro, donde pedían que ordenemos los hechos, y primero estaba el mocoso que rayó, luego estaban los jóvenes que miraron la moneda, y etcétera. Ahí solamente había un hecho por cada alternativa. Ahí mucho más sencillo. Pero aquí, miren, en cambio aquí, date cuenta, cada alternativa tiene 3 hechos. Entonces, el truco es este. Cuando vienen así 3 hechos en una alternativa, yo te pido que marques el primer hecho de cada alternativa. ¿Ya? Así, mira. Márcalo así. Ahora, entre los 3 hechos de cada alternativa que están en primer lugar, vamos a compararlos, ¿ya? El esposo de la tejedora pidió un palacio. Aquí hablamos del personaje del esposo que pidió un palacio. Ojo, se supone que si le pidió un palacio es porque ya sabe, si se le pidió es porque ya sabe el poder del telar, ya se sabe. El esposo ya se enteró del poder del telar y le ha pedido que le regale un palacio. Un joven llegó a la puerta de la tejedora. Te pregunto, entre la A y la B, ¿cuál es primero? Entre la A y la B, ¿cuál es primero? Fíjate, ahí lo dice, mira. ¿Cómo es que va a pedir el esposo un palacio si recién está entrando en su vida, recién está llegando? Definitivamente entre la A y la B es el 1 y la A es el 2. Tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que ser así. Entre la A y la B tiene que ser el 1, porque el palacio se lo va a pedir, pero después que llega. Porque hemos visto que cuando él llega recién, parece que era muy buena gente, ¿no? Quería tener hijos, etcétera, pero cuando enteró del poder telar, cambió. Justamente empezó a pedirle cosas materiales y aquí dice el palacio. La C. La tejedora tomó su lanzadera al revés. Lanzadera quiere decir el telar con el que teje. Y al revés quiere decir que en lugar de tejer va a destejer, pues, porque eso significa al revés, lo va a destejer. Bien, no sé, no estoy seguro si esta es la 3, ¿ya? Ahí lo pongo por si acaso, pero ubícate aquí, entre estos dos, ¿cuál es primero? Hemos dicho la B. Una vez que ubicaste que entre los 3 la B es primero, es 1,
verifica si es que ese tiene la secuencia correcta. No tienes que estar verificando los 9 hechos, sino solamente estos 3. Ahora, después que has identificado cuál es primero entre las tres posibilidades que te dan. ¿Ya? Vamos a ver. Un joven llegó a la puerta. Muy bien, recién llega el esposo a la casa de la tejedora. La tejedora usó hilos verdes para las puertas de su nueva casa. Si yo te pregunto entre esta, a ver, vamos a poner en numeritos, ¿ya? Vamos a poner este es el 1, este es el 2 y este es el 3, ¿verdad? Entre el 1 y el 2, ¿cuál es primero? Entre el 1 y el 2. ¿El 1 es primero o el 2 es primero? ¿Cómo me doy cuenta, profesor? Por esto, mira, nueva casa. Nueva casa. Hemos visto que la tejedora tenía su casa y tejía. Y hemos dicho, también hemos visto en el texto que el esposo cuando llega y se entera que tiene poderes, empieza a pedirle cosas. Por ejemplo, acá le pidió un palacio. Acá también le pidió una nueva casa. Por eso es que está tejiendo una nueva casa. ¿Cuál va a ser primero entonces? ¿El hecho que el joven recién llegue o que le pida una nueva casa? Definitivamente, el que le pida una nueva casa para que ella teja esa nueva casa tiene que haber sido después. La tejedora subió descalza la larga escalera de la torre. Solo esto tengo que verificar, porque esto no lo puedo relacionar con estos. Vamos a ver, ¿en qué parte me dice que la tejedora subió descalza la larga escalera de la torre? Aunque yo podría ver esto, mira, dice torre. Si dice torre, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Torre, palacio, ¿correcto? Si dice torre, tiene que ver con el palacio. ¿Y cuándo le pide el palacio? ¿Antes que llegue, cuando llega o después que ha llegado? Definitivamente, si tú te das cuenta, es después, pues, porque el palacio, como la casa, le va pidiendo cuando ya se entera del poder. Definitivamente esto tiene que ser después. Maestros, la respuesta, sin lugar a duda, es la letra B. Esta es la respuesta correcta. Letra B. Profe, pero si no voy al texto a verificar, este tipo de ordenamiento no necesariamente tienes que ir al texto. A veces puedes sacarlo por la lógica. Si ya ves que no puedes, por la lógica, tienes que ir al texto a verificar. Simplemente, a verificar. Te aseguro que si verificas, lo vas a encontrar así. Bien, sigamos. Pregunta número 13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir del texto? Este sí es una inferencia. ¿Por qué? Porque dice concluir. ¿Ya? Algo que debemos saber aquí. Cuando tú encuentres la palabra concluir, para empezar es inferencia. ¿Ya? Segundo, que la conclusión siempre tiene que arrojarte, ¿ya? Siempre tiene que arrojarte una alternativa, escúchame, general, ¿ya? Tiene que arrojarte una alternativa general. Entonces, todo lo que sea particular en la alternativa lo eliminas ya. Porque simplemente yo sé que la conclusión es general. La conclusión es un tipo resumen. Ya está. Como esta maestra hace mucha bulla y tiene su audio encendido, la eliminamos de la clase. Ya está. A ver, bien. Ahora sí, maestros. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir? Ojo, concluir. Yo sé que en conclusión tiene que ser una respuesta general. No puede ser particular. No puede ser particular. ¿Cuándo es general? Cuando no me da detalles. Cuando abarca y engloba otras ideas más específicas. Si yo reviso las tres alternativas, voy a darme cuenta cuáles son generales. Mira, la mujer puede tejer todos los alimentos. Eso es general porque dice alimentos, no dice qué tipo de comida quería. La mujer decidió provocar la nieve. Este es un caso particular porque habla de la nieve en especial. Tú miras, profesor, para alimentos también es particular. No, porque alimentos puede ser desayuno, almuerzo, cena. La mujer buscó evitar que se sepe el poder del tapiz. ¿Esto quién lo quiso evitar? ¿El hombre o la mujer? Vamos a ver. Eso vamos a verificarlo rapidísimo, ¿ya? ¿Quién quiso que no se sepa el poder del tapiz? Si dice quién, es porque
está incluido también el esposo. Entonces tiene que estar después de que el esposo apareció. Por acá aparece el esposo, tiene que estar por aquí entonces. Aquí dice, el hombre le dice, necesitamos una casa mejor, ahí cuando le pide la casa, ¿ya? Le exigió que tuviera la lana más verde, más bellas para el ladrillo, etcétera. ¿Por qué tener una casa y puede tener un palacio? Dijo el marido. Ordenó inmediatamente que fuera de piedra, etcétera. Por aquí le está diciendo cómo debe ser el palacio. Mira, y aquí dice algo interesante. Tejía y entristecía mientras los peines batían sin parar el ritmo de la lanzadera. O sea, la mujer poco a poco se sentía más triste porque ella pidió un hombre, un marido, para que la acompañe, le dé felicidad, no para que la haga tejer a diario como esclava. ¿Te das cuenta? La mujer tejía sin descanso los caprichos del esposo, llenando de palacio, de lujos el palacio, cofres de moneda, etcétera, etcétera. Y tejiendo ella misma, dice, trajo el tiempo en que le apareció que su tristeza era más grande que el palacio. Ya. Y comenzó a destejer aquí. Tomó la lanzadera al revés y comenzó a destejer. Bien, pero yo busco, ¿dónde subió la... A ver, ¿cuál era la pregunta? Me olvidé. Buscó evitar que sepa el poder del tapiz. Eso quiero saber. A ver, ¿dónde dice? Acá, mira, aquí está. Aquí está. Finalmente el palacio quedó listo y entre tantos ambientes el esposo escogió para ella y su telar el cuarto más alto de la torre más alta. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué la ponía ahí? Es para que nadie sepa lo del tapiz. ¿Quién dijo eso? ¿Ella o él? Definitivamente esto lo dijo el esposo. El esposo. El esposo dijo que ella debería ir a la torre más alta para que nadie sepa el poder de su tapiz. Y está literal. Esto está literal. La mujer buscó evitar, es falso. El hombre fue el que buscó evitar. Esto no puede ser conclusión entonces, porque es algo falso. Está entre la A y la B. Si te das cuenta, entre la B, la más general es la letra A. Pero quiero verificarlo por si acaso alguno dude, ¿ya? Vamos a ver en qué parte me dice que la mujer tejía los alimentos que quería comer. A ver, por aquí ya me pasé demasiado otro texto. Eso es lo malo de estar así, no puedes ubicarte en los textos. Aquí ya. Dice, habla de la mujer que tejía, durante la mañana tejía un largo tapiz que no acababa nunca, sigue por aquí, mira acá, sigue ahora aquí narrando un poco sobre su tapiz. Si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, basta con que la joven tejiera con subidos hilos dorados para que el sol apareciera. De esa manera, la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un palo a otro y llevando los grandes peines del telar para adelante y para atrás. Cuando tenía hambre, aquí empieza ya de los alimentos, mira. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado. Mira, aquí te dice que tejía el pescado. Y aquí te dice rápidamente el pescado aparecía. Si tenía sed, entremezclaba el tapiz con una lana suave del color de la leche. Te pregunto, ella tejía, si tenía hambre, tejía pescado. Si tenía sed, tejía leche. No dice en ninguna parte que ella podía tejer los alimentos. ¿Te das cuenta? Pero sí se puede inferir, profesor, porque si aquí teje su pescado cuando le da hambre y teje su leche cuando tiene sed, yo puedo generalizar y decir que ella podía tejer los alimentos que quisiera comer, porque el pescado es un alimento, la leche también. Ella podía tejer los alimentos que quiere comer. Se infiere eso, se infiere por inducción de dos casos particulares. De dos casos particulares infieres un caso general. Y el caso general, la conclusión tiene que ser un caso general. Tu respuesta entonces tiene que ser la letra A, porque es general. Es que ya lo verificaste, en el texto no dice alimento, dice pescado, dice leche. Se infiere que son alimentos. Letra A. Excelente, excelente. Bien. Aquí dice pasaron 15 minutos.
Acá veo en el chat bastante actividad al inicio. Ya. Seguimos. 14. ¿Cuál es la razón principal por la que a la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? Esto lo acabo de leer hace un momentito. Cuando la mujer estaba tejiendo se dio cuenta que su tristeza era más grande que el palacio. Y es obvio porque ella buscaba la felicidad con el esposo, pero como el esposo solo se dedicó a conseguir cosas materiales y se olvidó de hacer feliz a la mujer, pues definitivamente se sentía triste. La idea es aquí, ¿por qué ella sintió que su tristeza era más grande que el palacio? Y dice acá, ¿cuál es la razón? Dice. O sea, debería estar literal en el texto, ¿no? Debería estar literal en el texto. Bien, vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver. Aquí está la actividad, mire. Le pareció que su tristeza era más grande que el palacio. Este es el hecho. Me piden encontrar la razón, cuál es la causa. ¿Qué causó para que ella se sienta triste y sienta que su tristeza es más grande que el palacio? Vamos a ver, debe estar la causa antes. A ver, la mujer tejía sin descanso los caprichos del esposo, llenando de palacios, el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de los criados. Entonces, la mujer tejía sin descanso los caprichos del esposo, ahí está, ¿ya? Y esto de alguna forma causó que ella sienta triste. El palacio quedó listo y entre los ambientes el esposo escogió para ella y su telar el cuarto más alto de la torre. Y le dijo, es para que nadie sepa el poder de tu tapiz. Podría también ser esto un hecho, ¿ah? Podría también, pero más directo es este. Más directo está, este es el hecho mucho más directo. Porque como la mujer prácticamente se volvió esclava del tejido del esposo, prácticamente eso le trajo una tristeza. Ahora, aquí quiero decirte algo interesante, por favor, y quiero que lo tomes en cuenta. Si tú revisas las respuestas de esta evaluación, tú vas a encontrar que la respuesta que te pone el Ministerio de Educación es esta de acá. Esa te pone como respuesta el Ministerio de Educación. Escúchame bien, por favor, ¿ya? Esa te pone como respuesta. Ahora, yo te demostré ahorita en el texto que el hecho más directo es este. Y lo estás viendo tú mismo en el texto. No estoy inventando, lo estoy mostrando ahí en el texto. Entonces, esto puede darse a veces. A veces hay errores que también se cometen, ¿eh? Que se comete, o sea, a nivel, en este caso, de hasta de mineo, porque varias preguntas han sido así, mal planteadas, y han puesto como respuesta verdadera a respuestas que no son realmente correctas. Aquí tú pregúntale a cualquier especialista de comprensión, a cualquiera, al que tú quieras, pregúntale y te va a decir que la respuesta es la letra C. A quien sea, pregúntale. Y yo me imagino que aquí profesores del área también. Ya te demostré que la alternativa, la respuesta está en la C. Es la C la respuesta. Pero ¿por qué en el solucionario aparece la B? Hay un error ahí, pues. Hay un error, date cuenta. Hay un error. En las respuestas, si tú tómate la molestia de buscar ese examen y busca las alternativas. Y vas a dar cuenta que la 14, no la 14, pues en este caso, esta pregunta de la tejedora, la número 4 de la tejedora, aparece la B como respuesta. Pero ya te demostré que la respuesta es la C, ¿eh? La C es la respuesta, no la B. Bien, solamente te hago ese hincapié ahí, te digo cuál es la respuesta según el ministerio y te digo cuál para mí es la respuesta correcta. Ahora, pregunta a cualquier profesor, me imagino, de la especialidad o cualquier especialista de comprensión y te vas a dar cuenta que te van a decir la C. Ah, ¿qué hacer ante ellos? Buena pregunta, profesor Judith. Sinceramente, ustedes siempre vayan por la respuesta correcta. Ustedes siempre marquen la respuesta correcta. Si es que es el error de ellos, es mucho más fácil a que se corrige el error de ellos o a que tú quieras adivinar cuál es su respuesta para ellos, ¿no? Es más difícil eso. Pero de hecho que no aceptan reclamos, pero yo me pongo a pensar, digo, si tú piensas en que el ministerio se va a equivocar, ¿cómo sabrías cuál es la alternativa a la que ellos van a marcar como correcta? No se podría saber porque tenemos que adivinar. Es mejor marcar lo que es correcto.
Es marcar mejor lo que es correcto. Es marcar lo que es correcto. ¿Ya? Ahora, otro detalle más. Según lo que ha publicado el Ministerio de Educación, este año, después del examen, el Ministerio de Educación nos va a enviar un reporte a todos los maestros que participan, un reporte detallado de todas sus respuestas. ¿Ya? Van a enviar un detalle y ahí vas a saber qué respuesta fallaste y por qué. Te van a explicar por qué. Y te van a decir qué pregunta era literal, qué pregunta era inferencial, qué pregunta era crítica, si estuvo bien y por qué está bien, y pues, si estuvo mal, por qué está mal. Eso lo pueden ustedes verificar en la plataforma de Minedo. Ahí ha salido toda una cartilla donde te explica cómo van a venir tus respuestas, cómo te van a informar después. Eso ayuda a que no haya ese tipo de problemas. Porque si hay una duda, me imagino que ahí te van a explicar pues por qué la respuesta es verdadera o por qué es falsa. Y si ellos se equivocan, ahí se van a dar cuenta, ellos mismos. Y uno puede reclamar a ella. Porque acuérdate que un año, no me acuerdo qué año fue, no sé si fue el 2014, 2016, ¿se acuerdan que hubo errores en la corrección y después a todos nos regalaron, porque también me regalaron en ese tiempo 2 puntos o 3 puntos, que a todos, así a rajatabla, a todos le dieron 3 puntos, me parece, le regalaron en sus resultados. ¿Por qué? Porque se habían equivocado en las respuestas. Eso pasó, yo me acuerdo clarísimo que un año ha sido, no me acuerdo si fue el 2014, 2015, pero pasó eso. A todos nos regalaron 3 puntos, porque se habían equivocado en las respuestas. A ver, y así. Y así. Entonces, vamos a ver. Sí, ahí, efectivamente, sí, maestros, así fue. Bien, vamos a continuar entonces. Y yo lo único que te puedo decir es que siempre apunta por lo correcto. Apunta por lo correcto. No te vayas a tratar de adivinar cuál es mi... Anda por lo correcto. Eso es lo más seguro. Anda a marcar lo correcto. Para eso estoy diciendo que esto es lo correcto. ¿Ya? Eso es lo correcto. Bien, 15. ¿Cuál de las siguientes frases expresa la enseñanza principal, ya, del texto? Te das cuenta que en el texto se está hablando de lo que la mujer quería, que era felicidad la de un hombre, y lo que obtuvo en realidad, un hombre que solamente quería lo material. O sea, no fue lo que ella esperaba. Ella buscó la felicidad y encontró prácticamente la tristeza. En boca de mentiroso los cierros hace dudoso. Aquí no hay desconfianza. En el texto no se habla de la desconfianza. En el texto se habla de lo que tú esperas y recibes otra cosa. No todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Esto es correcta. Cuando dos personas desearon, no deseaban los dos lo mismo. Ella quería la felicidad y él quería cosas materiales, no deseaban lo mismo. Definitivamente la respuesta está en la letra B. Esta sí está bien, pues, ¿no? De ese texto solamente la número 4, que es el texto, esa es la que tiene un poco de confusión. Me gustaría que el Ministerio de Educación algún día me explique por qué es la B. De repente yo estoy equivocado también, ¿no? Pero que me demuestre por qué es la B. Porque yo he ido al texto ahorita y les he demostrado que el hecho directo que causa la tristeza es que ella tejía sin descanso los caprichos del marido. Yo les he demostrado. Quisiera que el ministerio, sus especialistas me demuestren y me digan, profesor, el hecho que causa es la B, no la C. Pero que me lo demuestren, ¿no? Sería importante eso. Bueno, sigamos. A ver. Vamos a ver. Texto 4 y último texto de esta práctica. Este texto vino el 2019, es el texto más cerquita, es el más cercano, ¿ya? Bien. Sí, aquí dice la presión, a ver qué dicen aquí en el chat, los elementos están participando bastante. Correcto. Sí. Eso pasa por los exámenes, ¿verdad? Definitivamente, eso pasa en los exámenes. Bien, maestros. Este también es un texto que viene en 2019. Me imagino que los que han participado lo recuerdan. Los dos hermanos, ¿no? Del tamaño de mi hermano, creo que se llama el texto. Para eso verifico la última parte del texto y ahí está el nombre del texto. Aquí. Ahí está, pues miren, del tamaño de mi hermano. Otro detalle más que te quiero decir, también se lo he dicho a los maestros que participaron, es que por casualidad, esta autora del 2019, María Colasanti, mira, María Colasanti, fíjate en el texto del 2018, solo para que lo veas.
Mira, Marina Colasanti, 2018, La Tejedora, y 2019, Marina Colasanti, del tamaño de mi hermano. Fíjate ahí, ¿qué pasaría si este año te pregunten otro texto de la misma autora? Podría ser. Bien, interesante. Vamos a ver. Pregunta número 16. Según el texto, ¿te das cuenta que todos casi han empezado? Mira, no importa el año en el que ha sido aplicada la prueba, pero todas han empezado con esta según el texto. ¿Ya te fijaste cómo es que pregunta? O sea, literal, respuesta literal. ¿Dónde? Mira, te dije bien claro que te preguntan qué, cuál, dónde. ¿Ya? Eso tiene que ser detalle. Y fíjate acá, mira, en la oreja, en la alforja, en la cabeza de su hermano. ¿Dónde iba el hermano pequeño cuando iban de pesca? Este es el hecho. Tengo que simplemente verificar dónde aparece el hecho que van de pesca. Aquí me habla de los dos hermanos que pescaban, cazaban, etcétera. En verdad tan pequeño que apenas cabía en la palma de su mano, por aquí, nada hacía sin llevarlo consigo. Acá, si era día de pesca, se iban los dos mar adentro. El hermano grande metido con el agua hasta los muslos, el pequeño encaramado en su oreja. ¿Dónde iba el pequeño? Lo dice literal, encaramado en su oreja. Literal, te dice el texto. No tienes por qué dudarlo. ¿Ya? Bien, lo dice el texto literal. Vas aquí entonces a tu respuesta y marca tu hoja de respuesta de frente, por favor. No vayas a cometer el error, maestro, no vayas a cometer el error de marcar en tu hoja, en la prueba, nada más. Y luego dices al final, marco mi hoja de respuestas. Ese es un error garrafal que le ha costado a muchos maestros que se han preparado conmigo. Me decían, profesor, yo le he hecho todo bien, pero lo marqué en mi prueba y al final quise marcar en mi hoja de respuestas y el tiempo se me acabó y me quitaron la prueba y no terminé de marcar todo. Mira, ¿te das cuenta? Eso puede ser fatal para ti, lo haces todo bien, pero al final lo dejas el llenado de la hoja de respuestas y el apuro marcas mal o no terminas. Ni bien tú sabes que la respuesta es correcta, marca de frente a tu hoja de respuestas, no te hagas problema, por favor. Te lo digo con todo cariño y de todo corazón, marca de frente a la hoja de respuesta. No dudes, no dudes. Si ya sabes que la respuesta está 100% segura, marca la hoja de respuesta. Bien, 17. De acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál es primero? Mira, siempre viene también ordenamiento de hechos. En todos los textos que hemos visto de diferentes años, viene que ordenes hechos. Pero aquí no es fácil porque te dan solamente un hecho. En la tejedora te daban 3 hechos por alternativa. Pero acá te dan solo uno. Aplicamos también nuestra lógica. Aplicamos en ordenamiento de hechos lógica. Vamos a ver de qué se trata. Dice, el hermano grande comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano era pequeño, o sea que las personas eran como su hermano, pequeños. Si él comprendió que las personas eran como su hermano, se supone que ya vio a las personas, ¿sí o no? Para que él pueda decir que son como su hermano, se supone que ya las vio, ya está frente a ellas, se supone. B, el hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes de la aldea. ¿Ya? O sea que ya están en la aldea, ya están viendo a los personajes de la aldea. En la C, ambos hermanos oyeron gritos que provenían de la aldea a la que llegaron. Tu lógica aplica. ¿Cuál es primero? A ver, sin mirar el texto, tu lógica nada más aquí lo sacas. Se supone que si aquí dice que hablaron se dio cuenta que son como sus hermanos porque está con esas personas, lo está viendo ya. Se supone que en la B, si su hermano buscó conversar con ellos es porque están frente a estas personas. Pero si en la C me dice que escucharon gritos que salían de una aldea a la que estaban recién llegando, ¿cuál crees que es primero? Pues, a ver, aplica tu lógica. Sin mirar el texto, yo sé que la respuesta es esta. Esta tiene que ser tu respuesta, sin duda. ¿He mirado el texto para esto? No hay necesidad aquí. Cuando tú puedas responder una pregunta sin mirar el texto, hazlo, por favor, y no pierdas tiempo. No tienes que ir al texto a leerlo todo. Tienes que ir solamente cuando necesitas. Respuesta C. Pero
observa bien cada alternativa. Ahí está el detalle, en que seas bien observador o bien minuciosa cuando revisas la pregunta y las alternativas. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede concluir, deducir, no concluir, deducir, pero también es inferencia a partir de la lectura? Oiga, deducir quiere decir inferencia, o sea, la respuesta no está en el texto, no está en el texto. Debes ser una respuesta que tú infieras a partir del texto. El hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos, ¿ya? El hermano grande sentía gran temor por atravesar montañas. Los hermanos se encontraban tristes por vivir solos en una playa. Quiere decir que dos de estas son literales. Una tiene que ser inferencial. Esa inferencial es la que busco, ¿ya? Me habla que el pequeño acompañaba en la búsqueda de alimentos. Me habla que el grande sentía miedo de atravesar montañas y que los hermanos estaban tristes en la playa. Verifico a ver si hay por aquí algo de esto. Me habla de los dos hermanos, me dice que, a ver, hacía mucho tiempo de la muerte de sus padres que vivían solos en la playa, pescaban, está incluyendo a los dos, cazaban, recogían frutos y eran felices. Mira acá, pescaban, cazaban, recogían frutos. ¿Acaso no son alimentos? Estos son alimentos. O sea, si me dice pescaban, o sea, los dos, cazaban, los dos, recogían frutos, los dos. Eso quiere decir que el hermano pequeño y el hermano grande hacían todo juntos, en este caso al buscar alimentos. Dice, aquí no describe al hermano pequeño, y aquí me dice que si iba de pesca, el hermano pequeño iba con él en la oreja, ¿no? Entonces, mira, ¿qué puedo inferir? Puedo inferir definitivamente aquí que el hermano pequeño lo acompañaba todo al hermano grande, lo acompañaba a cualquier lugar. Y específicamente aquí me dice cuando buscan alimentos. O sea, esa sí es. Ya tengo la respuesta, pero quiero verificar si las otras también son. Luego me dice que se sentían tristes. Dice acá, pero, mira, acá te he dicho que son contentos, son felices, etc. Pero acá aparece un pero. Esta es contradicción. Se va a oponer a lo anterior. Pero en las noches, mira, en las noches, sentados frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de vacío. Casi sin advertirlo, comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas, preguntándose cómo sería si se estaría habitado, imaginado la vida de aquellos habitantes. ¿Te das cuenta? Aquí ellos ya no se sienten contentos como aquí, sino empiezan aquí a sentirse ya tristes. Ahí están tristes ya. Bien, ¿qué más? ¿Qué más pueden encontrar por aquí? ¿Qué más pueden encontrar? Me decía también que el hermano grande sintió temor de cruzar montañas. Vamos a ver si está por aquí esto. A ver, por aquí. Aquí habla de montañas. Después de algunos días, el suelo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. Subieron por caminos antes abiertos por los animales, desde la cabeza del hermano, el pequeño con determinación, el pequeño con determinación señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones y bordeaba precipicios. Mira, aquí me dice entonces, ¿quién estaba decidido? El pequeño dice que estaba con toda determinación y era el que guiaba al hermano grande. El hermano grande, en cambio, se aferraba a las piedras. O sea, tenía miedo a las montañas, porque se aferraba a las piedras. Está parafraseado, pero él lo dice aquí. ¿Ya? Dice, acampaban por las noches entre las rocas, envueltos en piedra y amanecían, y al amanecer proseguían con su ascensión. Ascensión quiere decir subir, ¿ya? Ya, nada más. Ya nada más. Ahí está. Entonces, me doy cuenta que lo literal, aquí estamos. Me doy cuenta que la conclusión, perdón, lo inferencial está aquí, en la búsqueda de alimentos, porque se puede inferir cuando dice cazaban, pescaban, recolectaban frutos, lo hacían juntos, pero se puede inferir que el hermano pequeño acompañaba a buscar alimentos a su hermano grande. 19. En el texto, ¿cuál es el principal rasgo
de la personalidad del hermano pequeño. ¿Ya te diste cuenta cómo el hermano pequeño era decidido, indiscreto, suspicaz? Dice que él se iba con una determinación, que él guiaba a su hermano mayor. Era decidido, pues, definitivamente. Era decidido. Clarísimo se nota. Así como vimos en el esposo de la tejedora. Nos dimos cuenta de un rasgo, en este caso de su cualidad, y pudimos darnos cuenta que era codicioso. Aquí igual. Aquí ha dicho en el texto que él iba a guiar a su hermano, aquí lo ha dicho, por determinación señalaba los rumbos más fáciles, o sea, él guiaba prácticamente, era decidido, no tenía miedo él. En cambio, su hermano se moría de miedo de las montañas. Mira, y eso que él era supuestamente el más fuerte, el más grande, y el otro era el débil. Pero aquí prácticamente la historia ha cambiado totalmente, porque el hermano pequeño es el que guía. 20. ¿De qué trata principalmente? ¿De qué trata principalmente el texto? El texto, cuando dice de qué trata, te está hablando de la temática general del texto. ¿Ya? Yo te he dicho siempre que el tema es una palabra o una frase, pero profesor, aquí no son frases, no son palabras. A ver, vamos a ver qué son. Profesor, aquí hay verbo. Ve, verbo, verbo, verbo. Profesor, entonces, ¿cómo marco? Si me he dicho tema, el tema no tiene verbo. O sea, están malas preguntas. No te hagas problema. Así también te he dicho que el ministerio comete muchos errores. Dice tema acá, de qué trata, pero te pone oraciones. ¿Qué vas a hacer entonces, profe? No lo marcas porque no aparece como tú quieres. No, debes marcar la idea central, pues, la idea central. Y la idea central siempre gira en torno al personaje principal. Si te piden tema y te dan como oraciones, busca la idea central de todo el texto. ¿Y esa dónde la encuentras, profesor? Lo encuentras en el nudo del texto y de forma implícita, o sea, diferencial, y siempre hablando del personaje principal, o de los personajes principales, porque aquí los dos son los principales. A ver, de las actividades cotidianas que realizaban dos hermanos huérfanos en la playa, de un descubrimiento que cambia la perspectiva de dos hermanos sobre sí mismos, de los problemas que dos hermanos se enfrentan en su viaje a la aldea desconocida. Fíjate aquí, esto es literal. La D es literal. Y esta D definitivamente no puede ser porque la temática de un texto narrativo siempre es inferencial. Eso no lo olvides, esto lo eliminas. La A dice las actividades cotidianas en la playa. Y en el texto hemos visto que ellos no se quedan en la playa, salen por las montañas y se encuentran con una aldea de seres pequeños. O sea, no se trata de las actividades que hacen en la playa. Eso es al inicio del texto. Pero lo importante aquí es que al inicio el hermano pequeño parece como una persona que no puede valerse por sí misma. Pero a la mitad del texto para adelante, este personaje cambia y se vuelve el decidido, el que guía al hermano grande. Entonces, fíjate cómo se aparece acá. El descubrimiento que cambia la perspectiva de los hermanos sobre sí mismos. Definitivamente. Cada personaje que al inicio parecían distintos, cambian después. El hermano grande parecía el fuerte, el que cuidaba del hermano pequeño, y al final, de la mitad de la historia adelante, cambia todo. ¿Cómo se llama este tipo de personajes en un texto narrativo? Cuando el personaje permanece igual en sus cualidades y características durante toda la historia, se le llama al personaje plano. Cuando un personaje cambia su personalidad, sus cualidades, características, durante toda la historia, se llama personaje redondo. Por ejemplo, si un personaje aparece como bueno en la historia, y de la mitad adelante el personaje cambia, se vuelve malo, redondo. La tejedora, por ejemplo, desde el inicio hasta el final es igual a la tejedora, no cambia ella. Pero el esposo al inicio parecía bueno y luego cambia. El hermano pequeño al inicio parece débil, luego se vuelve fuerte, es cambia, redondo, mira. En el primer texto que hemos visto de la hija de la librería, del hijo del dueño de la librería, la niña era mala desde el principio, personaje plano. El doctor Montenegro, desde el inicio, fue cruel hasta el final, personaje plano. Pero hay personajes que cambian.
¿De acuerdo? Entonces, maestros, son algunos detalles que te doy sobre los textos narrativos que te pueden servir el día del examen. Hemos finalizado esta práctica, te he mostrado diferentes textos aplicados en diferentes años del proceso tanto de nombramiento